Hola, hoy hablaremos sobre los números positivos y negativos. Pero antes, un poquito de historia. Desde que el hombre apareció, pues una de las primeras acciones que hizo fue contar. Evidentemente no había signos, ¿no? Todavía no se inventaban, ¿no? Los signos son una invención, pero sí poder relacionar algo que él tenía con un objeto, y así contaba, ¿no? Después empiezan a surgir los símbolos, que son los números, ¿no? Conforme fue avanzando el tiempo, pues eso se complicó hasta llegar a los números naturales, que se representan con una n. ¿Cuáles son los números naturales? Los números que nos sirven para contar. El 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta el infinito. Esos son los números naturales. Para ubicarlos, vamos a utilizar la recta numérica. Esto ya lo vieron ustedes en la primaria, ¿sí? La recta numérica que va del 0 al infinito, por eso tiene aquí una flecha y bueno, se encuentran ahí los números ubicados. ¿Qué sabemos con la recta numérica? Que todo número que esté más hacia la derecha es más grande, mientras que los números que están más hacia la izquierda son más pequeños. Por ejemplo, si comparamos el 9 con el 3, como el 3 se encuentra más a la izquierda, pues es más pequeño y el 9 es mayor. Esto parece muy sencillo, pero es importante que lo tomemos en cuenta. Pero ¿qué pasa cuando una cantidad no aumenta? Por ejemplo, si en vez de subir, baja. O la temperatura, si en vez de subir son temperaturas muy bajas. O si en vez de ganar, perdemos. Bueno, para eso, pues los números naturales no eran suficientes. Entonces surgieron los números enteros. ¿Qué son los números enteros? Los números enteros se representan con una Z y son todos los números que van del infinito negativo al 0 y del 0 al infinito positivo. Entonces tenemos que los números enteros son todos los números positivos y los números negativos. Si tomamos en cuenta lo que les dije de la recta numérica, todo número que esté más a la izquierda es más pequeño. Entonces los números negativos son más pequeños que el 0. Pero ¿cómo más pequeños que el 0 si el 0 representa la nada? Bueno, vamos a ver cómo se utilizan. ¿Para qué se usan? Tenemos que, bueno, se usan para medir profundidades. Si comparamos altitudes con profundidades, pues las profundidades se expresan en números negativos. Para ubicar objetos, si yo estoy parado aquí y tengo un objeto hacia acá y otro objeto hacia acá, bueno, los puedo ubicar también usando números negativos. O en un edificio, los pisos que están a nivel del piso, los que están hacia arriba, son positivos, mientras los que están por debajo, como el sótano pudiera ser, u otros pisos más hacia abajo, pues son negativos. O en un negocio, cuando tenemos ganancias son positivas, pero si tenemos pérdidas son negativas. Y ya les había mencionado esto de la temperatura. Tenemos temperaturas altas, ¿no? Pero también tenemos temperaturas muy bajas, muy bajas. Y esas se representan con números negativos. Vamos a definir qué son los números negativos. Los números negativos son aquellos que son menores que 0. Por eso se encuentran a la izquierda en la recta numérica. Entre más a la izquierda esté, quiere decir que es un número más pequeño. Por ejemplo, si comparamos el menos 9 con el menos 3, como el menos 9 está más hacia la izquierda, el menos 9 es más pequeño y el menos 3 es más grande. Seguimos esa lógica, ¿de acuerdo? Y siempre se acompañan con el signo menos. Hay algunas cosas que son indispensables para entender a los números negativos y a los números positivos, para trabajar con ellos. En primer lugar son los números simétricos. ¿Qué son los números simétricos? Aquellos que se encuentran a la misma distancia que el 0. Por ejemplo, el menos 1 y el 1 son simétricos
porque están a la misma distancia. El menos 2 y el 2 son simétricos. El menos 3 y el 3 son simétricos y así sucesivamente. Son muy fáciles de localizar, pero es muy importante que lo entendamos. Viene algo que también es muy importante que tomemos siempre en cuenta. El valor absoluto de un número. ¿Qué es eso? Bueno, el valor absoluto es la distancia que hay de un número al origen. El origen es el 0 y estas dos líneas diagonales representan valor absoluto. Vamos a ver dos casos. Por ejemplo, tenemos el caso del menos 3 y del 5. ¿Cuál es el valor absoluto del 3 y del 5? Bueno, vamos a ver el del 3. ¿A qué distancia está del 0? Bueno, contamos 1, 2, 3. Como está a una distancia de 3 del 0, su valor absoluto del menos 3 es 3. Y el valor absoluto del 5 es 5. Es decir, el valor absoluto del número es el mismo número pero sin signo. Y aquí podemos comparar qué número tiene mayor valor absoluto, el 5 o el 3. Pues en este caso es el 5, tiene mayor valor absoluto. Pero si comparáramos el menos 4 con el 1, aunque el 1 es más grande y el menos 4 es más pequeño porque se encuentra a la izquierda, el menos 4 tiene mayor valor absoluto. Es decir, el valor absoluto solo es la distancia que hay del 0 al número que estamos pensando. Voy a aprovechar este espacio para recordar algunos puntos, ¿no? Los números naturales van del 1 al infinito. Los números enteros son todos aquellos, tanto los negativos como los positivos. ¿Ok? Un número entre más a la izquierda se encuentre, quiere decir que es más pequeño. Por eso todos los números negativos son más pequeños que 0. Y todos los números positivos son mayores que 0 porque se encuentran a la derecha. Todo número tiene su simétrico. Por ejemplo, el simétrico de 3 es menos 3. El simétrico de 5 es menos 5. Y el valor absoluto que se toma con estas líneas, aquí dice el valor absoluto de menos 3 es 3. El valor absoluto de 5 es 5. Bien, es importante entender estos conceptos y en el próximo video veremos cómo se trabaja con los números positivos y negativos. No olviden seguirme, ahí están mis redes. Hasta luego.